Vamos a esperarnos. Bueno, ahí me dice que ya está la grabación activa. Entonces vamos a la presentación. Donde hablábamos de lo que era la resistencia eléctrica, circuito abierto y circuito cerrado. Nada más rápidamente, recordando que vimos esto, donde decíamos que un interruptor simple se abre o se cierra. Eso me genera que un dispositivo se pueda encender cuando yo cierro ese interruptor. Cuando yo lo abro no hay posibilidad de que circule la corriente y este se apagaría. Decíamos que hay distintas formas. Nosotros hablamos también que puede haber unos push button que nosotros cuando presionamos, ya sea que se abra o que se cierre, y que decíamos que esto que suena muy sencillo, pues a fin de cuentas hasta le da la inteligencia a un refrigerador. Un refrigerador que tiene una luz interna que cuando nosotros queremos y abrimos el refrigerador, pues lo que esperemos es que la luz que está adentro se encienda de forma automática. De tal manera que cuando nosotros abrimos la puerta del refrigerador, se libera este botón y al liberarse este botón se enciende la luz de adentro del refrigerador. Cuando nosotros cerramos la puerta del refrigerador, presionamos este botón y eso hace que se apague lo que sería el foquito. Entonces realmente esa pequeña inteligencia que puede tener el refrigerador se debe a un simple interruptor que se presiona. Igual en la puerta de nuestros carros, en las puertas de las cajuelas de nuestros automóviles también tiene un dispositivo parecido, en el cual entonces le damos esa inteligencia. Sin embargo, esa inteligencia también pudiera servir como para protección. Un sistema de este tipo de push button también nos permite, por ejemplo, en el caso de una licuadora, saber si el vaso se ha colocado o no. Si nosotros quisiéramos encender en la mayoría de las licuadoras actuales sin el vaso, quisiéramos encender el motor, nos vamos a dar cuenta que este no enciende por seguridad. Necesitamos que esté puesto el vaso para que precisamente se pueda iniciar el proceso del licuado. Entonces, un sencillo botón que nos ayuda bastante. Hasta en el caso de las lavadoras, una lavadora no puede iniciar el ciclo de centrifugado si no primero detecta que la tapa está cerrada. Igual en las impresoras, si tienen o no el cartucho, si la tapa está cerrada, si hay la presencia de las hojas, si ya se acabaron las hojas. O sea, muchos detalles en los procesos, incluso industriales, se denotan por algo tan sencillo como un simple interruptor que me dice si está abierto o está cerrado. Vuelvo a insistir, el viernes les voy a mostrar una serie de estos interruptores y algunas posibles aplicaciones en las cuales vamos a ver que muchas son extremadamente sencillas. Entonces decíamos que esta era la terminología que íbamos a manejar, que tenemos interruptores que son normalmente cerrados y normalmente abiertos. Esto lo dijimos también, que nosotros podíamos tener un dispositivo que cuando éste llegara a un fin de carrera, nos cerraba el interruptor y eso nos quiere decir que ya llegó el objeto. No tenemos que estar ni contabilizando tiempos, si la velocidad varía, si el objeto tarda en llegar, no importa, lo censamos hasta que llegue. Y decíamos entonces que también existía un read switch, este también lo vamos a ampliar en la práctica del viernes, vamos a ver cómo actúa, vimos algunas posibles aplicaciones y después hablamos que incluso se llega a utilizar, por ejemplo, en lo que es el censado de que si una puerta se encuentra cerrada o abierta. Dijimos esto que también se podía tener en lo que era un sistema de llenado de agua. De hecho, si abren su lavadora, se van a encontrar este tipo de flotador magnético, que no es más que una pieza de plástico, que cuando el agua empieza a subir, esta pieza de plástico sube, adentro tiene un pequeño imán y ese es el que se sensa por medio de lo que sería nuestro reed switch. Una animación que agregué es esta, donde aquí podemos observar cómo se coloca el sensor, llega el nivel de agua, sube el flotador y nos detecta que está encendido, baja el nivel de agua y se apaga. Entonces, este sensor que tenemos aquí puede ser que les sea útil en alguna de las aplicaciones que ustedes tengan en sus proyectos para simple y sencillamente determinar si el nivel de agua ya llegó al punto que nosotros queremos. Y eso es un dispositivo que cuesta a lo mejor 50 pesos, entonces bastante barato, que nos permite incluso utilizarlo en líquidos que pudieran presentar algún tipo de gas que pudiera ser flamable. Entonces, evitamos cualquier tipo de contacto eléctrico con el agua, evitamos cualquier tipo de chispazo eléctrico que pudiera perjudicar a un gas flamable, etcétera, etcétera. Esto lo digo nada más rápidamente para recordar que hay una lógica que podemos utilizar. Interruptores de escalera un poco más complicados que tenemos normalmente abierto y normalmente cerrado, que pudieran tener incluso hasta dos posibles vías. Entonces, hasta ahí lo dejábamos con respecto a lo que era nuestro interruptor, aunque vimos algunas aplicaciones. Vimos cómo se puede utilizar incluso para el sensado del nivel de un líquido. Esta la vamos a todavía ver con mayor amplitud cuando veamos niveles, cuando veamos la forma en que se miden los niveles, que decíamos que a fin de cuentas, si lo vemos por dentro, no es más que un simple interruptor de bajo esfuerzo, donde depende en qué posición se ubica esta esfera de acero que tenemos aquí. Esta esfera de acero que tenemos, si se ubica en esta posición, no le pega el interruptor. Si se ubica en esta posición, le pega el interruptor y se cierra. Y la esfera se mueve de acuerdo a la posición que tiene, ya sea hacia arriba o hacia abajo este flotador. Algo así de fácil se puede solucionar el llenado de un tanque. Y decíamos, lo hacemos más complejo si es que ya tenemos no solamente un tanque elevado o un tanque en la parte de arriba de
de nuestra azotea, sino que también podemos darle la inteligencia a esta bomba y definir si queremos que se llene siempre y cuando exista agua en el aljibe. Esto fue lo que vimos el viernes antes de irnos. Decíamos que entonces íbamos a seguir hablando un poquito acerca de lo que sería voltaje, corriente y resistencia. Sin embargo, vamos a sacar resistencia. Vamos a ver el día de hoy. Vamos a hablar un poquito de voltaje y de corriente. Me voy a basar más que nada en el concepto de lo que va a ser corriente y también vamos a entender lo que sería voltaje. Para el día de mañana hablar un poco más acerca de la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica me interesa porque vamos a ver que muchos de los sensores que hemos visto o que incluso vamos a seguir viendo se basan en la variación de una resistencia eléctrica. De hecho, ya hicimos mediciones de temperatura porque la resistencia eléctrica variaba. Tenemos elementos que al variar, por ejemplo, un PT100, lo que hace es que si detecta que su resistencia varió por efecto de la temperatura, pues lo caracterizamos y ya podemos saber a qué temperatura corresponde cada una de las distintas variaciones que podamos llegar a presentar. Entonces podemos hacer sensores de temperatura basados en la resistencia eléctrica. Entonces vamos a ver. Para esto, la mayoría de ustedes estoy seguro que tienen en sus casas lo que serían adaptadores de corriente, eliminadores de voltaje o los cubitos con los que cargamos nuestros celulares, como sea que ustedes le llamen, son sistemas que nos permiten disminuir el voltaje de corriente alterna que nos llega a nuestras casas y lo disminuimos a un voltaje de directa. Y estos tienen precisamente una etiqueta en donde nos muestra si bien es cierto la marca, también nos muestra acerca de características eléctricas que tenemos que conocer. Voy a ampliar un poquito esas etiquetas para que veamos a qué me estoy refiriendo. En estas etiquetas podemos denotar que aquí va a tener precisamente el voltaje tanto de entrada y de salida. El que nos interesa ahorita es este de salida, que en esta etiqueta nos estaría diciendo que es 9 voltios con 500 miliamperes. La otra etiqueta de la derecha nos dice, bueno, que este tiene también 9 voltios, pero que a diferencia de 500 miliamperes, este tiene 1 amper, tiene mucha mayor corriente, aunque el voltaje sigue siendo exactamente el mismo. Y el tercero, bueno, tiene un voltaje mucho más alto y tiene una corriente mucho más alta. Entonces, cada uno de estos son diferentes voltajes, diferentes corrientes, aunque una de las características que hace que todos sean iguales es que todos tienen también este simbolito a la salida. Un simbolito que es una línea larga y 3 puntos abajo, que nos indica que este es un voltaje de corriente directa. Si tuviera una pequeña onda así, significaría que sería una corriente alterna, como en el caso que tenemos aquí. Nos está diciendo que se conecta a 120 voltios de corriente alterna a 60 Hz. Entonces, estas etiquetas nos hablan de voltaje y de corriente. Estoy seguro que en alguna materia ya electricidad de magnetismo o alguna otra materia que hayan tenido, como se han llamado estas físicas, hablaron de voltaje, corriente, a lo mejor hicieron circuitos, etcétera. Pero me interesa más que nada el concepto. No me interesa preguntarles exactamente si entienden que la corriente es el número de coulombs que pasa por unidad de tiempo, si se mide en amperes y eso, sino que me interesa que se entienda. Todos van a necesitar un poquito de su ayuda para que me conteste una serie de preguntas y veamos si realmente entendemos lo que es corriente y voltaje. Y si no, pues simplemente vemos entonces cómo la podemos repasar de una forma muy fácil. Para esto, yo les planteo la siguiente problemática. Vamos a suponer que ustedes solicitan prestado un aparato eléctrico. Un aparato eléctrico que tiene una etiqueta que nos dice que maneja 5 voltios, 250 miliamperes. Para hacer un poco más drástico el ejemplo, vamos a suponer que este aparato eléctrico se los prestó la mamá de su novio o de su novia, es decir, la posible suegra. Esta suegra te presta el aparato, te lo encarga mucho, te dice que es muy valioso, que no lo vayas a quemar, etcétera, pero al llegar a tu casa te das cuenta que no te prestó el eliminador. Y dices, bueno, no hay problema, yo tengo varios en mi casa. Uno de ellos que encuentras, llamémosle fuente A, lo ves, pero que la etiqueta dice que son 12 voltios. No son los 5 que dice aquí. Aunque la corriente de 250, bueno, sí se parece a esta que de 250. Bueno, el problema es que el voltaje es más alto. Busca si encuentras otro que llamémosle fuente B, donde ahora lo que vamos a ver es que la corriente también es la que tú necesitas, pero que el voltaje es de 3 voltios, no son los 5 que ocupamos. Finalmente encontramos otra también, una fuente C, que ahora esta sí tiene el voltaje de 5 voltios, pero que la corriente es más pequeña. Y encontramos de casualidad uno último, donde también tiene el voltaje que ocupamos, pero tiene la característica que la corriente que tiene es de 5000, es decir, 20 veces más que la que ocupamos. Entonces, ninguno tiene las características exactamente como nos lo piden, pero algunas con sus voltajes y corrientes que son un tanto diferentes, pudiera llegarnos a servir. Entonces, la pregunta que quiero que ustedes me ayuden, precisamente en base a lo que conocen de voltaje y de corriente, posibles consecuencias, posibles fallas, posibles que se vayan a quemar o algo así, ¿qué sugieren ustedes? ¿Cuál de estas 4 fuentes
podemos conectar, qué sucedería si conecto una, qué sucede si conecto A, B, C o D, qué pasaría, quién se quemaría, se descomponen, no se descomponen, funciona bien, o etcétera. De acuerdo a lo que ustedes saben que es una corriente y que es un voltaje, ¿qué me recomiendan conectar aquí? ¿Cuál de ellas, por favor? Les repito que actualmente en esta presentación de pantalla no puedo observarlos, así que desconozco si me levanten la mano, no puedo observar quién me habla, solamente dependo de su voz para saber qué quieran contestar. Entonces, por favor, si alguien gusta ayudarme, ¿qué conectamos? ¿Qué opinan? ¿Cuál pongo? ¿Cuál no? Pues en definitiva, la fuente A siento que no, porque es muchísimo más voltaje y pues si le suministramos mucho más voltaje al aparato eléctrico, pues se va a terminar quemando. Así ¿Ok? que por esa parte sí la fuente A queda descartada. Perfecto. ¿La B? ¿Qué haríamos con la B? Ya sea la misma persona o otras personas que quieran ayudarnos. Adelante, por favor. Pues en cierta parte creo que... la B, ¿verdad? La que gustas tú, ¿cuál es la que conectarías o por qué sí o por qué no? ¿Cuál crees que sí La funcionaría? C creo que es un poquito confiable porque el voltaje pues creo que está bien y no tiene... También lo de 120 pues está en un término medio a todas las que están ahí. ¿Ok? ¿Alguien más que guste, por favor, su opinión? Pues yo siento que también conectaría la C, porque la B pues tiene un voltaje menor, entonces no sé si funcionaría el aparato correctamente. ¿Ok? ¿Un último? Yo no estaría seguro si es C o B por eso mismo del voltaje, pero la C tal vez sí, como ¿Y dicen la mis D no? compañeras. ¿Y la D por qué no? Es que no sé muy bien cómo, o sea, no sé, siento que tal vez sí funciona con B o C ambas, pero como que estaría muy lento o algo así, no sé. Ok, perfecto. Entonces vamos a ver. Como les decía, lo que me interesa es que se entienda conceptualmente qué es una corriente, por qué se la puedo poner, por qué no, también qué considero cuando es un voltaje. El problema que tenemos es que cuando hablamos de energía eléctrica, pues esta a fin de cuentas son flujos de electrones que tengo en un cable, pero que tengo el problema de que yo no lo puedo observar, no lo puedo ver, entonces me es difícil entender cómo funciona porque no lo veo. Es algo que tengo que verlo de una forma abstracta e imaginarme cargas que circulan, atracciones electromagnéticas, o sea, son muchas cosas abstractas. Entonces, una forma de entenderlo más sencillo es si paso a algo que puedo visualizar. Entonces, ahorita nos vamos a regresar al final de la clase, vamos a revisarnos este problema, pero primero vamos a tratar de visualizarlo de otra manera. Voy a utilizar para este caso dos contenedores y en vez de utilizar energía eléctrica voy a utilizar agua. El agua puede fluir, el agua se puede mover exactamente igual que como se mueven los electrones. Entonces puedo hacer una analogía hídrica utilizando precisamente el agua y suponiendo lo que sería un flujo para más fácil interpretarlo. En este caso voy a suponer que cada uno de los contenedores tiene, en este caso ahorita, dos alturas diferentes, una con H mayúscula y una con H minúscula. De entrada, si los dos sistemas están interconectados por medio de la tubería que tengo al centro, puedo suponer que entre estas dos alturas hay un diferencial que le voy a llamar delta H. Ese diferencial delta H me dice que la materia se va a poder transportar en algo que le podemos conocer como un flujo. Este flujo me dice que entonces va a pasar del contenedor 1 al contenedor 2. Si bien es cierto, recuerden que ya hablamos de lo que era una dirección y un sentido. En este caso, la dirección es el trayecto o la tubería que ya está colocada, pero que el flujo puede tener dos sentidos, ya sea el que acabo de colocar de izquierda a derecha, aunque también pudiera tener de derecha a izquierda. ¿Cómo puedo saber cuál de los dos flujos es el correcto? ¿En qué me baso para saber el sentido del flujo? ¿Cómo sé si va de izquierda a derecha o de derecha a izquierda? ¿Sí? ¿Sería para la dirección donde va el agua? Exacto, pero ¿cómo sé en qué dirección va? ¿Quién me define hacia dónde va? La presión. ¿Quién tiene mayor, en este caso, presión? No quisiera manejar el término, pero bueno, de acuerdo, ¿quién me maneja entonces? En este ejemplo, ¿cómo sé por qué va de izquierda a derecha? ¿Por qué no va de derecha a izquierda? En base a H y H mayúscula. Dicho de otra manera, si el que tengo en la derecha tuviera mayor altura, que fuera toda esta la altura,
¿Fluiría de todos modos de izquierda a derecha? Sería al revés, ¿no? Ahí. Sería al revés. Entonces quiere decir que ese delta H no solamente me indica que hay un diferencial entre ellos, sino que también tengo que observar, y lo voy a poner con una denotación que al rato vamos a ver por qué, que uno es más grande que el otro es menos grande, o uno es positivo y el otro es negativo. El que sea más alto, por llamarlo de una forma, es el que me define en qué sentido iría dicho flujo. Va a ir del más al menos. Si por el contrario el contenedor 2 tuviera una altura más alta que el de la izquierda, pues entonces circularía de derecha a izquierda. Siempre va a circular de más a menos. Pero esto quiere decir que existe un delta H. Ese delta H entonces me define mi flujo. Hasta ahí no hay mayor problema, estamos hablando de agua y es lo que me genera mi flujo. Sin embargo, vamos a ver, ¿qué sucede si entonces los dos contenedores, el 1 y el 2, tuvieran exactamente la misma altura? Si tuvieran la misma altura, quiere decir que este delta H valdría 0. Si vale 0, ¿habría flujo? No, se mantendrían de igual cantidad. Exacto, entonces quiere decir que el flujo tiene una dependencia de delta H. Necesito que exista delta H para que haya flujo. Si el delta H es igual a 0, automáticamente el flujo no lo tengo. Cuando hablamos de dependencias, podemos hablar matemáticamente que tenemos dos tipos de dependencias. Por ejemplo, A puede depender de B de una forma tal que si B aumenta, A aumenta. Si B disminuye, obviamente A disminuye. Y a esto le llamamos que están en proporción directa. Pero también pudiera ser que A fuera el inverso de B. Perdón, aquí es de proporcional, no igual. A es proporcional, inversamente proporcional a B. Esto quiere decir que si B aumenta, A disminuye. Si B disminuye, A aumenta y esto se le conoce como inversamente proporcionales. Entonces, yo dos variables las puedo ver y ver si tienen una relación directamente proporcional como la de la izquierda o inversamente proporcional como la derecha. Ojo, no estoy poniendo igualdad porque aquí me faltaría ponerle a lo mejor una K que funcionara como si fuera una especie de parámetro o algo así, y ya les podría poner igualdad. Ahorita les voy a poner nada más así, que una es inversa y otra es directamente proporcional. Entonces, si se fijan, el flujo depende de ese delta H. ¿Qué sucede si este delta H se hace 0? Pues inmediatamente el flujo no existe. ¿Qué sucede si ese delta H fuera muy grande? ¿Cómo sería el flujo? ¿Qué sucede si ese delta H fuera muy pequeño? ¿Cómo sería el flujo? ¿En qué caso tengo flujo grande y en qué caso tengo flujo pequeño? Pues Repito. en un delta grande sería, pues donde, ¿cómo se llama? El H es mucho menor, ¿no? Que el delta, digo que el delta H chica es Pero más ese delta con pequeño. respecto al flujo, ¿cómo funciona? Si yo tengo un delta H grande, ¿cómo sería el flujo? Si yo tengo un delta H pequeño, ¿cómo sería el flujo? El flujo sería mayor si fuera H mayor, ¿no? Entonces, si delta H es grande, el flujo es grande. ¿Eso significa que son directamente proporcionales o inversamente proporcionales? Directamente proporcional. Directamente, entonces el flujo depende del delta H. Si delta H es muy grande, tengo un flujo grande. Si delta H es muy pequeño, el flujo es muy pequeño. Es más, si delta H se hace 0, el flujo se hace 0. Perfecto. Voy a cambiar un poquito la terminología y entonces ahora en vez de llamarle lo que serían alturas, les voy a llamar como si fueran voltajes. Voltaje 1 y voltaje 2. Es más, esta concentración de agua también la puedo tener como concentración de cargas eléctricas. Yo tengo un contenedor o una materia que tiene cierta cantidad de electrones y otra que tiene otros electrones, y esto me hace que pueda definir en medio de ellos algo que se llama voltaje. Mi voltaje es la diferencia que existe entre estos dos objetos. Estos dos objetos tienen una cierta carga eléctrica, cada uno de ellos. Si es diferente, pues entonces entre ellos puedo tener un voltaje. Y si los conecto, entonces puede existir entre ellos una corriente. Esta corriente es precisamente entonces el flujo de electrones que yo tengo causada si yo tengo un determinado voltaje. Así como vimos en el agua, ese flujo de agua dependía del diferencial de H.
Resulta ser que la corriente también depende del diferencial de voltaje que yo tenga. Y como me dijeron ustedes, el flujo dependía de delta H. De tal manera que si delta H se hace 0, inmediatamente mi flujo dejaba de existir. Aquí vamos a tener exactamente lo mismo. Si este delta V, que es mi voltaje, se hace 0, eso significa que el voltaje que tengo en un objeto, contenedor 1 y contenedor 2 son iguales, no tengo ningún voltaje. Si yo no tengo voltaje, inmediatamente puedo deducir que mi corriente se hace 0. Es decir, mi corriente, que la voy a denotar como una Y mayúscula, depende en forma proporcional directa del voltaje. Si el voltaje aumenta, mi corriente aumenta. Si el voltaje disminuye, mi corriente disminuye. Entonces son directamente proporcional una con respecto de la otra. Vuelvo a repetir y cuidado con el juego de palabras que voy a decir. Si el voltaje se hace 0, es seguro que la corriente es 0. Pero ¿qué sucede si lo interpreto al revés? Si la corriente es 0, ¿significa que el voltaje también tiene que ser 0? Repito nuevamente. Estoy seguro que si el voltaje se hace 0, no hay posibilidad de corriente. Si no hay voltaje, no hay corriente. Pero lo puedo leer al revés. Si la corriente es 0, ¿es porque no hay voltaje? ¿Siempre? Pues sí puede haber voltaje, ya sea que un contenedor tenga más o tenga menos, podría ser. ¿Y qué sucedería? ¿Y puedo no tener corriente? Pues ya no habría un flujo. Pero, pero sí seguiría en cada contenedor, tendría cierta cantidad de voltaje. Entonces, ¿quiere decir que sí puedo tener voltaje sin que haya corriente? Sí. ¿Cómo? Pues puede estar contenido, ¿no? Puede estar contenido. Aquí voy a suponer que incluso aquí se tapó. Aquí le tapé o simplemente no está conectado. Y si no está conectado, quiere decir que yo puedo tener voltaje, pero no necesariamente tengo que generar una corriente. De hecho, ustedes en sus casas tienen un tomacorriente o un enchufe que tiene una terminal grande, una terminal chiquita y una redondita acá abajo, que es donde ustedes conectan todos los aparatos eléctricos que quieren. Si se fijan, en esos tomacorriente o en ese contacto que ustedes tienen ahí, hay voltaje. Está la potenciabilidad o la potencia almacenada como para poderles dar, si lo solicitan, corriente. Pero si no hay nada conectado, no hay corriente, pero sí hay voltaje. Y mucho cuidado con eso porque entonces cuando nosotros queremos hacer una instalación eléctrica, cambiar un foco, reparar un aparato eléctrico conectado a la energía eléctrica, no podemos garantizar que si no hay corriente, entonces no hay voltaje. No, si no hay corriente puede ser que está desconectado, pero cuando le agarremos, nosotros vamos a hacer el camino por donde puede circular esa corriente y nos podemos electrocutar. Entonces, ojo, sí es cierto que si no hay voltaje, no puede existir corriente. De tal manera que cuando hacemos una reparación eléctrica, lo que hacemos es que hay un interruptor general en la afuera de tu casa, que cuando lo desenergizamos, lo desconectamos, lo apagamos, nos quedamos sin voltaje en toda nuestra casa. Y eso nos garantiza que no hay posibilidad de que exista corriente. Entonces, la corriente depende del voltaje, pero no quiere decir que el voltaje dependa de la corriente. Una depende de la otra, pero no lo puedo manejar al revés. Si el voltaje se hace 0, la corriente automáticamente se hace 0. Pero si no hay corriente, puede significar que no esté conectado, puede significar que está roto, puede significar que no está consumiendo, pero eso no significa que el voltaje no esté almacenado. De hecho, otra forma de conocer el voltaje también se conoce como energía potencial. Energía potencial que puede estar almacenado como por ejemplo en el caso de una batería. Una batería tiene voltaje. ¿Qué corriente tiene? No, pues es que no está conectada, no me está generando corriente, pero ¿tiene voltaje? Sí, sí tiene voltaje. Oye, pero si yo conecto una batería y la batería no tiene voltaje, pues entonces no tienes forma de generar corriente. Entonces, mucho cuidado con lo que nos dice esta relación, que la corriente es proporcional al voltaje, tanto que si el voltaje se hace 0, la corriente se hace 0, pero no inverso. Si la corriente se hace 0, no significa que sea porque el voltaje se hizo 0, sino que puede existir un voltaje, pero no está conectado y la corriente está presente. Entonces, nada más cuidado con eso. Ahora vamos a ver nuevamente lo mismo, pero entonces vamos a jugar un poco con el camino por donde circula esa corriente. Ya dije hace rato, si se tapa o si no existe, modificamos el hecho de la corriente. Pero no lo voy a hacer tan drástico como taparlo o ser inexistente, lo voy a reducir.
Voy a reducir un poco ese camino por donde pasa la corriente y vamos a ver qué le sucedería. Vamos a ampliar ese pedacito para que sea un poco más claro. Aquí voy a tener lo que sería la tubería. En esta tubería vamos a suponer que tenemos una área grande por donde podemos pasar o puedo tener un área mucho más reducida. A esto le conocemos como oposición o propiamente resistencia. La resistencia se presenta de acuerdo al área donde queremos pasar. Esto es, por ejemplo, imagínense que ustedes quieren correr en una situación de emergencia, que todo el mundo sale corriendo y les dicen, mira, puedes pasar por una puerta grandotota o puedes pasar por una ventana. El único problema es que por aquí hay muy poca resistencia y por aquí hay mucha resistencia. Es muy difícil pasar por un área o por una ventana pequeña. Es muy fácil pasar por un área grande. Las voy a denotar entonces como letras. El área grande y el área pequeña. La resistencia que me presenta un área pequeña es una gran resistencia. La voy a presentar como una R mayúscula grande. Y esta, que es un área grande, me presenta una resistencia pequeña. Entonces, de acuerdo al tamaño de las letras, representa lo que sería la resistencia de acuerdo al área por donde yo puedo pasar. Una mayor área casi no me presenta ninguna resistencia. Un área muy estrecha por donde yo tengo que pasar me presenta mucha resistencia. Esto dibujado tridimensionalmente es como si fuera esta mi tubería. Y yo quiero pasar a través de ella. Entonces, al área, le estoy llamando al área transversa que tiene esta tubería. ¿Qué tan gruesa es esta tubería? ¿Qué tan fácil puedo pasar a través de ella? Entonces, aquí podemos observar que la resistencia o la oposición a que yo pueda pasar sería directa o inversamente proporcional al área. Repito, la resistencia es proporcional en forma directa o inversa al área. Inversa. Inversa. Entonces quiere decir que el área iría en la parte de abajo. Si el área aumenta, mi resistencia disminuye. Si el área disminuye, mi resistencia aumenta. Es decir, un área pequeña, un tubo delgado me presenta mucha oposición para poder pasar a través de él. Un área grande, me facilita mucho y puedo pasar fácilmente a través de él. Entonces ya empiezo a tener una parte de una ecuación que más adelante vamos a seguir viendo con respecto de cómo es una resistencia y su área por donde pasa. Pero no solamente eso es lo que me puede dificultar. También resulta ser que yo puedo tener una longitud de mi tubería. Si esta longitud la aumento, o la aumento todavía mucho más, me va a ser todavía más difícil pasarla. Es como cuando ustedes tienen que pasar a través de la carrera de bioquímica. Si la carrera de bioquímica fuera de 2 semestres, sería bien fácil. Pero no es de 2, no es de 4, no es de 6, sino hasta más de 8 semestres. Entonces, mientras más semestres les voy aumentando, más resistencia a poder pasar fácilmente la materia o la carrera estoy teniendo. Entonces, resulta ser que mi resistencia también puede aumentar si voy aumentando longitud. Entonces, ¿ustedes creen que la longitud sea directa o inversamente proporcional a la resistencia? Directamente proporcional. Entonces, iría en la parte de arriba. Estos dos parámetros geométricos de cualquier cuerpo me definen entonces cómo se comporta la resistencia en un material propiamente dicho, con respecto del área y con respecto de su longitud. Al rato me regreso a esto. Sin embargo, lo que estábamos hablando era de corriente, así que vamos a regresar a lo que era la corriente. Bueno, aquí no es cierto, aquí puse lo de la... Pues ya, aquí lo puse lo de la resistencia. No pensé que siguiera esta, pero bueno. Entonces aquí estamos viendo que la resistencia decíamos que dependía del área y depende de la longitud. Dedujimos que la resistencia entonces era proporcionalmente inversa al área y proporcionalmente a la longitud. Para poder hacer esta igualdad, lo que me falta es una constante késima, como lo mencioné hace rato. Esta constante késima es el material del que está hecho. Esta ρ me está representando la resistividad propia del material. Por ejemplo, oro y plata tienen una resistividad muy baja. Es muy fácil, como buen conductor que es. Madera, vidrio, me presenta mucha resistividad. Entonces, esta ρ es mi resistencia intrínseca del material que yo tengo. Para poder complementar esa ecuación, me daría algo así. La resistencia es igual a ρ que multiplica la longitud y el área. Esta ecuacioncita que ustedes me acaban de ayudar a deducir, la vamos a utilizar bastante para hacer nuestros sensores. El día de mañana veremos cómo esos sensores nos ayudan precisamente para poder, modificando la resistencia de algo, podemos medir la humedad. Modificando la resistencia de algo, podemos medir el pH. Modificando la resistencia de algo, podemos medir temperatura. Entonces vamos a ver que en base a esta ecuación, muchos de nuestros sensores se van a basar en la modificación de la resistencia por medio de la alteración de estos parámetros. Pero eso lo dejamos para el día de mañana. Ahorita de momento entonces regreso a lo que era la corriente. Aquí tengo entonces lo que sería la resistencia. Una menor resistencia dijimos que era cuando el área es grande. Área grande,
poca resistencia. El área se hace pequeña y me da mayor resistencia. Pero lo que estábamos viendo era lo que era la corriente. Entonces, ¿cuándo en estos dos casos, el de arriba y el de abajo, en cuál de los dos tendré mayor flujo? ¿Cuando tengo menor resistencia o cuando tengo mayor resistencia? ¿Cómo será mi flujo mayor, arriba o abajo? Cuando hay menor resistencia. Cuando hay menor resistencia tengo mayor flujo. Cuando hay mayor resistencia tengo menor flujo. Entonces, ¿cómo será la corriente con respecto a la resistencia? ¿Proporcional o inversamente proporcional? Inversamente proporcional. Entonces quiere decir que la corriente es inversamente proporcional a la resistencia. Y como lo mencionaron ahorita los compañeros, si la resistencia aumenta, quiere decir entonces que estoy reduciendo el área y me cuesta mucho trabajo pasar. Si aumenta la resistencia, disminuye la corriente, son inversamente proporcionales. De la misma manera, si disminuye la resistencia, puedo pasar más fácilmente, aumenta mi flujo. Entonces encontré otra relación que me dice que la corriente es inversa a la resistencia. Pero antes yo había encontrado que la corriente era directamente proporcional al voltaje. Pues entonces resulta ser que si uno estas dos ideas, puedo llegar a una igualdad donde la corriente es igual a de forma directa al voltaje e inversa a la resistencia. Nuevamente, esta ecuación que ustedes me acaban de ayudar a deducir, no se las doy como una ecuación que se tiene que acordar o memorizar, sino que sean capaces de deducir. La corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Y esto se conoce como la ley de Ohm. La ley de Ohm escrita se ve así. Esta es la que me acaban de ayudar a deducir ustedes. La corriente medida en amperes es proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Y a esto se le conoce como la ley de Ohm. Es tan importante la ley de Ohm que incluso la resistencia se mide en ohms u ohmios. Estos ohms se utilizan para medir el valor de una resistencia. Las que se encuentran a la izquierda y a la derecha, por ejemplo, a la izquierda es una forma más sencilla de recordar esta ecuación. Voltaje es igual a I por R, pero es exactamente solamente el despeje de esta ecuación. Si queremos calcular la resistencia, bueno, es voltaje entre corriente. Esta ecuación que ustedes me acaban de ayudar precisamente nos sirve para entender que la corriente depende del voltaje, pero también depende de la resistencia. Tengo dependencia de. Necesito que me indiques cuánto vale algo para saber cuánta corriente te tengo que entregar. Es un factor que depende de otras cosas. De tal manera entonces que podemos regresar al ejercicio. En este ejercicio decíamos, bueno, yo necesito 5 voltios y necesito 250 miliamperes. Ah, perfecto, mira, la fuente B tiene los 250 miliamperes que tú ocupas. Sí, sí te puedo entregar 250 miliamperes. El único problema es el voltaje. Solamente tengo 3 voltios. No son los 5 que ocupas. ¿A qué se parece esto? Bueno, esto se parece a cuando ustedes tienen una disminución de voltaje en sus baterías de sus celulares. Nada más que ahí se manejan por porcentaje. A ti te dicen que tienes el 100% de la batería, después disminuye al 80%, después baja al 60%, y esto no significa exactamente que vayamos perdiendo mucho voltaje, pero sí significa que próximamente va a empezar a bajar mucho el voltaje. Cuando ya baja de un 8 o un 6%, lo primero que te empieza a decir, ¿sabes qué? No puedes usar el flash de la cámara. ¿Por qué? Porque me ocupa mucha potencia y no tengo voltaje para dártelo. Bueno, entonces no uso el flash. No, pero tampoco puedo usar la cámara. A ratito te voy a decir, ¿sabes qué? Tampoco puedes emplear chat. No sabes qué, al ratito no puedes conectarte a internet. Ya llega al 2-3% y dices más, la pantalla brilla mucho, te voy a disminuir el brillo. Es decir, hay algunos aparatos que conforme voy bajando el voltaje, como no puedo satisfacer todo el requisito que yo tengo de potencia, voy eliminando aquello que es muy crítico, sobre todo en motores. A ustedes quizás ya no les pasó, pero anteriormente cuando nosotros teníamos cassettes, teníamos caseteras que funcionaban en base a baterías. Cuando funcionaban, se escuchaban perfectamente la grabación, pero cuando el voltaje empezaba a bajar de esas baterías, se escuchaba como el motor empezaba más lento y de repente ya no se podía escuchar bien, porque simple y sencillamente íbamos desgastando ese voltaje hasta que finalmente se paraban nuestros motores. Si ustedes tienen una linterna y le ponen baterías que tienen bajo voltaje, pues entonces no va a brillar demasiado, va a brillar muy tenue hasta que finalmente deja de brillar porque el voltaje se empezó a ir disminuyendo. Entonces, en este caso, dependiendo del tipo de aparato eléctrico que tengamos, si le ponemos un voltaje más pequeño,
Sí, la fuente se va a empezar a calentar un poquito, no vamos a destruir el aparato, no vamos a quemar la fuente, sino que simplemente dependiendo del tipo de aparato eléctrico va a funcionar un poco menos de lo que debería de hacer. Como dije, una linterna funciona con mucha menos intensidad porque es como si las baterías estuvieran desgastadas. El problema, y como lo dijo algunos de sus compañeros, obviamente, es que si le pongo mucho más voltaje, ahora lo que puedo quemar es el aparato eléctrico. Sería el equivalente de que yo le quiero meter una cubeta de agua a un vaso. No, es que yo tengo mucha agua y se la voy a meter a fuerzas. Lo que vas a hacer es que se va a romper el vaso, lo voy a quemar. O sea, le quieres meter mucha potencia, mucha agua, se la quieres meter de repente. Mucho diferencial, se lo quieres meter algo más pequeño y lo vas a romper. El aparato eléctrico se quemaría si le pongo un voltaje muy elevado, aunque nuevamente depende qué tipo de aparato eléctrico. Si es algo que funciona en base a motores, bueno, lo más probable es que si le pongo un voltaje más alto, el motor tendería a girar mucho más rápido. Pudiera ser que no se queme, pero pudiera destrozar algunas cosas, algunos engranes o algo así. Entonces sí hay que tener cuidado con el voltaje. El voltaje sí debe ser el que nos solicitan. O menor, pues sí, pudiera medio funcionar, pero algunas cosas no funcionarían eficientemente. Bueno, entonces le pongo un voltaje que sí es el que corresponde. En estas dos fuentes yo tengo el voltaje que me corresponde, 5 voltios. El problema que tengo ahora es con la posibilidad de entrega de corriente. Ojo, mencionamos que la corriente no es un factor por sí mismo que vaya a darle, sino que voy a ver cuál es el requisito que necesita. Para entenderlo más fácilmente, aquí voy a ver que si yo le conecto estos 120 miliamperes a este aparato, no puedo satisfacer los 250 que ocupa. Ocupa 250 y yo solamente tengo 120. A la larga puede ser que medio empiece a funcionar, pero este se va a empezar a calentar demasiado. La fuente se va a calentar demasiado porque lo estoy pidiendo mucho. Ah, pues entonces le conecto una que me da 5000. Híjole, pero es 20 veces lo que ocupas. Sí, pero eso no significa que me lo vas a entregar. Lo voy a traducir nuevamente a algo más sencillo. Imagínense que ustedes necesitan 250 pesos. Y por alguna razón rara, ustedes tienen dos papás. Un papá pobre y un papá rico, como está en un libro así. Padre pobre y padre rico. Ustedes le dicen, necesito 250 pesos y le piden 250 pesos al papá pobre y este dice, solamente tengo 120. Uy, pues no me alcanza. Pues total, dámelos. Sí, pero si te lo doy yo voy a quebrar. O sea, pues era todo lo que tenía y ni aún así te alcanzó. Bueno, pues es lo que ocupo. No, entonces no me sirves. Te vas con el papá rico y el papá rico tiene hasta 5000 pesos. Tú le dices, ocupo 250. Tiene 5000. ¿Tú crees que el papá rico te va a dar los 5000? ¿O cuánto crees que te dé? Pues lo necesario, ¿no? Los Si nada más ocupas 250. Lo que 250, ocupas. te va a dar lo que ocupas. Así funciona nuestra corriente. La etiqueta que viene marcada en nuestros dispositivos de entrega de energía nos marca la máxima corriente posible que puede entregar, más no la que te va a dar. O sea, si no la ocupas, ¿por qué te va a dar toda? Nada más ocupas 250, pues entonces nada más te doy 250. Fíjate que eso me ayuda porque también le puedo dar a otro, también le puedo dar otros 250. Si otro me pide, también le puedo dar otros 250. Es más, hasta 20 más les puedo dar de 250. Ya si la suma de todos estos me da más de 5000, entonces ahora sí ya no puedo seguir dando. Pero esto me permite entonces poder entregar la corriente hasta máximo llegar a este valor. Pero recuerden que la corriente es un requisito que tu sistema está marcando. Este aparato eléctrico funcionando ocupa 250 miliamperes. Si este fuente D tiene la capacidad de dar hasta 5000 miliamperes, pues simplemente significa que puede surtir a este aparato y a otros muchos más. Pero no significa que a fuerzas le voy a dar los 5000 miliamperes, ¿sí? Es mucha corriente como para que el aparato lo soportara. No tengo por qué dárselo. Solamente le doy el requisito que me está pidiendo. De la misma manera, en sus casas, afuera de sus casas, hay un contacto eléctrico que tiene unas pastillas, que esas pastillas me dicen que máximo en tu casa puede haber 30 amperes. Lo máximo que puede haber en tu casa son 30 amperes. Si sobrepasas 30 amperes, se botan las pastillas. Entonces tú llegas y conectas, no sé, una plancha que me va a consumir 1 ampere. No hay ningún un ampere contra 30 amperes, no hay problema. No, pero es que al mismo tiempo voy a conectar y voy a hacer unas palomitas de maíz en un horno de 1500 watts. 1500 watts a lo mejor me da otro 1.5 amperes. No, pero es que al mismo tiempo voy a ver la tele. Bueno, ok, la tele, otro amperes. Oye, pero al mismo tiempo voy a encender un foco. Bueno, un foco, 0.7 amperes. Oye, pero al mismo tiempo me voy a hacer un licuado. Un licuado, una licuadora, bueno, otros 0.5 amperes. No, y es que al mismo tiempo voy a conectar el arbolito de Navidad. Y al mismo tiempo, o sea, si todo esto sumado me llega a sobrepasar los 30 amperes, se van a botar las pastillas. No quiere decir que cuando yo conecte una tele,
consumo los 30 amperes que tengo autorización para utilizar en mi casa, sino que solamente me marca el límite máximo que yo puedo llegar a tener en mi casa, ¿sí? Así es como funciona la corriente eléctrica en un circuito, una demanda que ustedes solicitan. Vamos a ver que esa demanda obviamente es de acuerdo al voltaje y por ende a la resistencia que tiene ese aparato eléctrico. Una vez que ya tenemos definida qué resistencia tiene, pues entonces vamos a saber qué tanta corriente necesitamos. Si la fuente a la que lo conectamos tiene la posibilidad de darnos esa corriente, va a funcionar. Si tiene una corriente más baja, pues entonces vamos a empezar a calentarlo demasiado. Esto es parecido a lo que ustedes tienen también actualmente en sus cargadores de celular. Ustedes tienen cargadores que son de carga rápida y de carga lenta. Los de carga lenta normalmente son de 1 ampere máximo. Los de carga rápida llegan a tener hasta 2 o hasta 3 amperes actualmente. Esto significa que los voy a poder cargar en una tercera parte o hasta más rápido que lo que anteriormente lo hacía un cargador convencional que se les llamó de carga lenta. ¿Preguntas, dudas, algo? Entonces, por ejemplo, cuando un aparato excede, por ejemplo, bueno, yo en mi casa una vez conecté la licuadora y entonces hubo un cortocircuito, ocasionó un corto, entonces se podría decir que había muchos aparatos y eso arrebasó los amperes. No necesariamente, pudo haber sido que la licuadora estaba en cortocircuito. ¿Qué significa que está en cortocircuito? Que tiene una resistencia casi igual a 0. Una resistencia igual a 0 está significando que un voltaje lo divido entre 0 y una división entre 0 me da infinito. Entonces esto quiere decir que lo que tú conectaste tiene una resistencia tan pequeña que solicitó tanta corriente que fácilmente sobrepasó los 30 amperes. Eso es un cortocircuito. No lo vayan a hacer. Si ustedes agarran un cable y se lo conectas directamente a un tomacorrientes haciendo un cortocircuito, significa que estás poniendo una resistencia extremadamente pequeña que va a solicitar la máxima corriente posible. Eso es lo que ocurre cuando un aparato se encuentra en cortocircuito. Ocupa toda la posible corriente que es máxima y las pastillas dicen, no, pues yo no te entrego 30. No, es que necesito como 400. No te puedo dar 400 amperes. Máximo te doy 30 y hasta ahí se va a quemar. ¿Sí? Ah, ok, gracias, profe. Y es lo que nos sucede en muchos equipos que están en corto. Cuando los conectamos, podemos hacer que se queme algo. O que ustedes llegan y ponen un foco que estaba en cortocircuito, lo conecto, enciende y se botan las pastillas de nuestra casa. Cualquier cosa que esté en mal estado puede estar en cortocircuito y es lo que nos causa una sobrecorriente. ¿Alguna otra duda, pregunta o algo? Detengo la grabación.